Pero vamos a ver, ¿actualmente hay algún régimen fascista? Actualmente que se rija por el fascismo, creo que unos cuantos, pero tendría que leer. Pero yo no me estoy rigiendo por lo fascista actual, sino por dónde provino, por lo que se escribió al respecto. O sea, te inquieta el hecho de que el fascismo por lo que tú dices que se ha escrito sobre eso, es que Que se le atribuye a la derecha. se le atribuye a la derecha. Ok, pero ¿no crees que más bien el fascismo es algo distinto a lo que Sí, nosotros... por eso yo digo que no todo es blanco y negro. Claro, tú dices por las personas, Pero o sea, tú estás de acuerdo en eso de que no es ni derecha ni izquierda, pero te dices que te molesta que haya gente que diga que le atribuye el fascismo a a la a la ideología derecha, política de la derecha, ¿no? sí. ¿Y en qué sentido hay gente que le atribuye el fascismo a la derecha? Bueno, hay mucho que buscar. En Chile, en Argentina, incluso en Estados Unidos, que bueno, se les diga a las personas de derecha que son fascistas. Y no muchos dicen que el fascismo es de la derecha porque supuestamente la Mussolini poseía propiedad privada y nada más por eso se basan al decir que el fascismo es de derecha cuando no había propiedad privada bueno, en la fascista Italia, pero bueno, por eso lo digo, pues. Ujú. ¿Y tú eres tú eres de qué tendencia? ¿Eres de izquierda o de derecha? Hola. Sí, sí, de derecha. Ah, eres de tendencia de derecha. Ok. Sí, Y yo. Y para entonces, que lo sepa, lo que yo considero de derecha seríamos movimientos conservadores, nacionalistas y liberales, por supuesto. ok. Entonces, para ti es como un insulto que digan que el fascismo se le atribuye a la derecha. Es Sí, como de insultante vez en eso. cuando de vez en cuando no es un insulto, sino es chocante, pero si no es erróneo, equivocado decir que el fascismo se le atribuye a la derecha cuando no tiene ningún interés de derecha, ¿me entiendes? Por lo menos valores, en el sentido de valores nacionales, implementa nuevos valores nacionales, poniendo por encima la nacionalidad sobre todo. Tú sabes que, bueno, yo tengo aparte que he leído bastante, siempre tengo que, coño, si el nacionalsocialismo de Alemania era la superioridad de la raza, si en la Unión Soviética del proletariado, yo tengo en mente que la Italia fascista era la superioridad de la nacionalidad sobre otra. Claro. En un sentido nacional va demasiado a extremos y considera nacionalista algunos aspectos que no son nacionales, ¿me entiendes? Ujú. Y tiene implementaciones sociales y estatistas. ¿Qué consideras tú? ¿Que el fascismo se le considera de derecha, izquierda? Bueno, yo te di mi opinión. Para mí sí, yo no relaciono al fascismo ni con la derecha ni con la izquierda. Pero claro, hay personas que ahora relacionan la tendencia de derecha al fascismo y eso puede resultar tal vez chocante, ¿no? Como tú dices, para personas como vos, ¿no? O sea, alguien que en verdad estudie o, mm, o profundice en este tema va a notar las diferencias entre el fascismo y la tendencia derecha, aunque pensándolo bien, ¿no? Por esas similitudes de la propiedad privada y sí se podría tal vez relacionarlo porque... Pero ¿tú crees que de alguna manera el fascismo influyó en esta tendencia
política de derecha. No. El Por- problema es que es fácil decir que había propiedad privada en la Italia fascista, porque todas las empresas era propiedad del Estado, independientemente si se llamaran propiedad privada. Es como yo decir que, no sé, todas las empresas de China sean privadas, cuando eso no es así. Me imagino que tú, no sé qué consideras de eso, pero es obviamente que el gobierno chino tiene controlado muy bien estas empresas. Entonces es fácil decir también que la China comunista tenga propiedad privada libre, ¿me entiendes? Ah, entonces te refieres a que sean totalmente libres, ¿no? Ya te entiendo. Porque puede que sea Sí, ya en propiedad privada, pero es ultramente controlada por el Estado, ¿no? Pero ¿no crees que de ahí esto de la propiedad privada, digamos que la tendencia política de derecha tomó algo del fascismo? mm, Porque es verdad que tú dices que, bueno, en el fascismo, como en la época de Mussolini, no había propiedad privada, pero tú dices libre, ¿no? Tal vez en lo que se caracteriza la tendencia política de derecha es que haya esa libertad, ¿no? De la propiedad privada, pero tal vez tomó esa parte de que tomó esa parte del fascismo de la propiedad privada, pero le añadió la libertad, digamos, en la que ya no era controlada por el Estado. ¿No crees que tomó eso del fascismo, lo que es la propiedad privada? no es que la propiedad privada ya existía no joda, desde hace mucho tiempo y ya se discutía si era buena o mala la propiedad privada. Claro, es que lo relacionan, me imagino, por eso, porque Mm. Sí, lo relacionan por eso. Y más que no han sabido la excusa de no sé, de la izquierda siempre es popular decir que todo lo relacionado con la derecha es propiedad privada. racista, fascista, todo eso. ¿Entiendes? Claro, sí, porque parece ser que la derecha tomó algo del fascismo. Entonces yo aparte yo puedo decir que la mayoría de italianos la, en la era fascista de Italia, de Mussolini, se sentía traicionada, se sentían traicionados cederle tanto poder a la Alemania nazi. Eso no es propio de un nacionalista italiano, ¿me entiendes? Y tampoco es muy liberal tener tanto control no a la economía exterior, porque, bueno, yo tengo otra opinión con eso, pero a la propia economía interior no le hacía bien tantas restricciones y tanta persecución política por, bueno, nada más intereses de Mussolini y no conservaban tampoco muchos valores. Decía, y bueno, y eso por eso yo siempre lo quito de la derecha. Mm. Pero sí, claro, también se podría decir que no es tan no sé, tampoco se le atribuye a la izquierda, porque si muy bien había movimientos, movimientos rebeldes que muchos eran de derecha y muchos también eran de izquierda, como el Frente Social, pero ese Frente Social está también enfrentado al Frente Social italiano. Es raro, pero bueno, la, cuando que ideologías semejantes o iguales se enfrenten, pues. Entonces no tengo mucho que decir con eso, pero para mí el fascismo se va más a la izquierda, porque algo que yo tengo con la izquierda es que yo creo que la izquierda siempre le gusta ver a las personas como mecanismos que se pueden manipular. Y entonces entonces yo digo que una persona de izquierda es aquella persona que cree que puede manipular, que puede efectuar acciones a una persona para un fin, ¿me entiendes? Claro. Claro, no creo que tal vez sería el fascismo es una mezcla de entre los dos bandos. No creo, porque si nada más es por la fuerza, cualquiera puede emplear la fuerza, pues eso no tiene ningún bando.
Claro, porque viéndolo bien pareciera que la izquierda, o sea, el fascismo tiene más cosas de izquierda que de derecha. Pero hay algo, tal vez aparte de lo que es la propiedad privada, algo que también se le atribuye, hay algo más que eso que se le atribuye al fascismo con la derecha, aparte de la propiedad privada. Creo que mencionaste otro, aparte de eso, Mm, cuando hablaste de las atribuciones que se le dan al fascismo con la derecha. no podría pensar en otro que no sea lo de la propiedad privada, que me parece falso, pues. Siempre que las reuniones que he tenido con personas con referente al tema es eso, pues. Y los mecanismos económicos, pues. Y alguien de izquierda admitiría también de que eh, ciertos aspectos que se asemejan a la tendencia izquierda, sí, ¿cómo podría alguien discutir o alguien, digamos, eh, hacer atribuciones al fascismo con la derecha si como tú dijiste, hay mucho más cosas semejantes al fascismo con la izquierda, porque tú mencionaste esto del control, de la manipulación y todo eso, que eso es evidente. Entonces, creo que alguien que está mucho mejor informado tal vez no se atrevería a relacionar el fascismo con la derecha. Tal vez simplemente son personas ignorantes que no Sí, sean... la mayoría lo... Y claro, yo no diría tampoco nada, sino que me interesó el tema y claro, ya se daba por hecho que el fascismo parecía ser de derecha y yo, bueno, me puse a investigar y bueno, yo leí sobre el que yo mencioné, el promotor y desarrollador de la idea fascista, bueno, la mayoría de cosas que él escribía y cómo implementar un estado fascista era eso mismo que te estoy diciendo, era un cambio social y todos los cambios sociales está idealmente relacionados con cambios de izquierda, o sea, es lo que yo digo, pues. ¿Te refieres al filósofo Giovanni Gentili, ¿no? Sí, Giovanni Gentile trabajó en el gabinete de Mussolini, pero no, en qué específicamente no recuerdo. Pero no explicas qué exactamente desarrolló Giovanni Gentili. Dices que hablas de Bueno, escribió la doctrina del fascismo, pues, él la escribió, pues. la doctrina del fascismo. Sí, él escribió el libro llamado La doctrina del fascismo, y del primer libro, pues, alegorando el fascismo, pues. O sea, es que cada libro tiene o sea, cada ideología política tiene su principal, mientras los comunistas tienen a Marx y el manifiesto de Marx y Engels, y claro, los conservadores se podrían decir, y la mayoría de personas de esa vertiente derecha, pero más conservadora, tiene a Adam Smith y a otros escritores, y mientras los otros tienen, los libertarios, tienen a la mayoría de la escuela austriaca, a Mengels, a Rothbard. Bueno, el fascismo tiene su vertiente filosófica y su escritor, pues, y su desarrollador, que es Giovanni Gentile, pues. Ujú. Interesante. Entonces, esto de que se atribuye al fascismo con la derecha es un debate que no, vamos a ver, que no es algo que se ha resuelto, que sigue utilizándose como manera de desprestigio por parte de la izquierda, ¿no? Sí, siempre me ha tocado ver personas que me dicen fascista y sin razón de ser y bueno, lo dicen nada más por decirlo, entonces yo ya me quité esa molestia encima de que, ¿cómo le puedo atribuir?
¿Cómo le puedo pelear a alguien llamándome fascista cuando yo estoy seguro, pero no le, de que una persona fascista es más bien de izquierda, pues? Entonces yo podría decir que la vertiente fascista, y ya leyendo y habiendo meditado muy bien y opinado, podría decir que es una vertiente de izquierda. La mayoría de filósofos de las vertientes de izquierda son así, pues, promueven un ideal para cambiar un pensamiento de la sociedad, pues. Y eso siempre es así con la izquierda, pues. Claro, hasta el momento estoy viendo de que ambas, vamos a ver, se ramifican o tomaron algo del fascismo, pero lo que aparte que no entendí muy bien es que tú dices, pese a que tú mencionaste la propiedad privada, eh, en un régimen fascista, ¿no? Pero tú hiciste una diferenciación que tiene que ver con la única diferenciación, la única diferencia que hiciste fue que la propiedad privada no era libre totalmente, ¿no? Con el Ah, fascismo. Pero sí, igual, sí, sí. claro, pero tú dijiste que, bueno, la propiedad privada ya existía o se discutía incluso antes de que esté el fascismo, ¿no? No, no, no. O sea, lo que yo me refiero es que las personas se basan en decir que el nazismo, el nacionalsocialismo de alemán, a pesar del nombre y todo, y la Italia fascista, a pesar del nombre y todo, las personas les gusta decir que es de derecha, a su por qué, diciendo que la Alemania nazi la mayoría de empresas eran privadas, pues, diciendo eso, o diciendo que en la Italia fascista las las empresas eran privadas, cosa que Entonces, no es así, pues entonces, obviamente no es así, porque las restricciones económicas y bueno, no creo que pudiera haber existido en ese momento una empresa que se opusiera a los dictámenes del gobierno. Y ahí llega lo que yo digo, que no son empresas privadas, son empresas, todavía siguen siendo empresas que trabajan para el gobierno. claro, o sea, para ti no son empresas privadas con el hecho de que tengan tal vez que. Que no sea parte del Estado, pues. Claro, te Pero refieres. ese dueño de la empresa está fielmente atribuido al Estado, pues. Sí, pero tú no consideras una propiedad privada por el hecho de que este no disfrute de libertad, de algunas ciertas libertades, sino que más bien tenga Sí. restricciones. Pero vamos a ver, o sea, en todo país del mundo, incluso en gobiernos de derecha, sí tiene ciertas restricciones las empresas, por esto de que deben pagar, vamos a ver, Impuestos, impuestos y garantías. todo eso, o sea, En el sentido que yo digo libre no es por eso, no es por eso. ya, ¿cuál es, en Yo qué sentido digo que es que no libre? son libres en el sentido que tienen que promover y fijarse a las ideologías del Estado. Tienen que también contribuir a lo social, pues. Y ahí es donde termina la empresa privada y pasa a ser una empresa pública, una empresa del Estado, pues. ¿En qué sentido? Especifica, detállame un poco más de eso. O sea, tú dices La que. empresa, por lo menos que la empresa privada tiene que garantizar un estado de bienestar, algunos procesos de estado de bienestar, por lo menos comida, a la población, pues, ¿entiendes? Ya, Que entonces se le obligue a esa empresa a pagar ciertas cosas que se consideren privadas, pero siguen siendo, ya, sí, sí, o sea, me estoy refiriendo a que, vamos a suponerte que a esta X empresa se le obligue a pagar a ciertos intereses, pues, no sé si me estoy explicando. Ve, lo que me refiero es que vamos a movernos vamos a movernos a China, que China es muy, también les encanta
a los comunistas les encanta decir que, bueno, que China no es comunista porque tiene propiedad privada. Pero ¿qué pasa en China? Que las empresas privadas pueden tener, tienen empleados, les pagan, ok, está bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el Estado chino? Que el Estado chino, a través de esas empresas, ellos expresan sus ideas, sus planes, lo que ellos quieren, ¿me entiendes? Y las empresas están obligadas a acatar esas órdenes. Porque Mm. si no, ¿qué pasa? Bueno, cambian de dueños y alguien que sea más fiel al Estado chino, ¿me comprendes? ¿Me comprendes la idea? Sí, sí, yo te entendí, ya te entendí, ya te entendí. Pero no dejan de ser una propiedad de esos dueños, o sea, sí hay una propiedad privada, solo que tú no consideras netamente una propiedad privada porque tal vez esa persona no tiene libertad de manejar su negocio como él quiere. Para ti eso no es una propiedad privada, solo No, por- porque tal vez él no está, tiene algún ciertos límites de cómo manejar su empresa. no solo eso, sino porque tiene que garantizar algunas cosas, ¿entiendes? Pero sigue siendo, o sea, sigue habiendo una propiedad privada, o sea, claro, a ver, vamos a ver, podría ser que no sea tal vez, eh, vamos a ver, puede ser que ese dueño de esa empresa, Ah, y claro, se me fue algo muy importante que bueno, que parte y gran parte de las ganancias no iban al empresario, sino sí iban a las arcas del Estado, ¿me entiendes? ya, Eso es un punto importante que se me estaba yendo, pero bueno, es pero eso no un es, tema que abarca mucho, un tema que abarca muchas cosas, pues. y eso tal vez perjudicaría de tal manera que la Sí, empresa se iría a la que quiebra. la empresa colapse. Y eso sucede en China, que las empresas colapsan. Sí, lo que pasa es que en China lo que pasa es que recuerda que sucede que es un corporativismo, corporativismo, sí, corporativismo, que prácticamente, bueno, que hay mucho interés en compañías chinas, pero si nos vamos a otras Italia, sí, efectivamente y también Alemania, la Alemania nazi, y también empresas nacionales rusas, soviéticas, colapsaron, pues, porque no podía mantener ese ritmo, pues. Entonces, cuando me hablas, entonces lo que me estás diciendo es que tal vez no hay oportunidades de crear, de que una persona tal vez crea o emprenda una nueva empresa porque ya hay otras. No sé si a eso te refieres Sí, también es por eso precisamente que una persona tampoco puede emprender fácilmente. fácilmente. Ah, este es otro tema que quería tocar. Claro, ¿qué pasa si una persona quiere emprender y no le resulta justo tampoco? Y ya que esas empresas que tienen, que tienen conexiones con el Estado les garantiza también. Eso es una relación, es que es complicado, es una relación Estado-compañía, pues. Y también me gusta irme también a Venezuela, en el sentido ese que pasó con las compañías privadas, entre comillas, pues también, que el Estado, claro, les garantizó que ellos, que ellos tendrían ventajas en el mercado, pues. Entonces es como los favoritos, ¿me entiendes? Claro. La compañía da la garantía de coño, van a acatar los procesos del Estado y todo, y lo único y el Estado le garantiza a la compañía que, bueno, va a tener vendado, pues, y eso es lo que pasa en China, en el corporativismo, pues, que no cualquier empresa china puede escalar, pues, Claro. y claro, de las pocas empresas que se especializan especializan en cosas básicas como la telefonía, como Telcel, creo que se llama Tencent.
me equivoqué, Tencent, son una sola compañía que se maneja en la telefonía, pues, y Tencent está muy ligada al gobierno chino, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, este tipo de propiedad privada, ¿no? Tal vez, no sé, vamos a ver, propiedad privada. Porque prácticamente la empresa no simplemente le pertenece a esa persona, sino también al gobierno, Al ¿no? Estado. Claro, Y al Estado. y hay mucha cooperación entre el Estado Claro. y la empresa, la corporación. Y esa es Oh, la distinción que yo hago entre, claro, y muchos me refutan diciendo que el corporativismo es algo propio de la derecha también. Y ahí se vierte el debate a otro tema, es que el corporativismo se define a entes de derecha o de izquierda. Pero ya ahí se va el tema a otro lado y claro, tú podrías decir, cualquier persona podría decir que el corporativismo se va a la derecha. Y bueno, sí, pero no. Porque, ¿qué pasa? Si tú eres una persona de derecha que garantiza un mercado justo, o no te sé la palabra justo, un libre movimiento y que no haya ventajas de encima de otros, ahí se pierde que el corporativismo sea un ideal de derecha, pues. Entonces, eso es lo que te puedo decir, pues. Con la propiedad privada, pues. La supuesta propiedad privada del fascismo y los países que manejan por un total. Bueno, Ah, sí, entonces, todos los gobiernos que son totalitaristas tienen que estar muy, claro, no es fácil mantener una dictadura y tiene que existir empresas que beneficien al gobierno, ¿me entiendes? Y por eso es que tiene que existir esas empresas, pues. La empresa le garantizan seguridad en el mercado y ventajas que a las otras empresas no. claro. Pero tú hiciste una relación de la derecha con el corporativismo, ¿no? Creo entendido, ¿no? Sí. Déjame entender qué es corporativismo. Eh, claro, es cuando se le da ciertos privilegios a una pequeño o un grupo de empresarios, un grupo de corporaciones, ¿no? Sí, exactamente. Donde se le Exactamente. garantiza, ok, 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 ok. Que en Venezuela pasó lo mismo cuando subió el Chávez al poder y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que sí, muchas empresas pasaron a ser, entre comillas, públicas, pero empresas como, La- y bueno, aquí entre los venezolanos se tiene muy entendido que la empresa Polar es una entidad privada. Pero ¿qué pasó cuando subió el socialismo? Cuando subió el socialismo al poder. Ellos aquí, bueno, mayormente había productos de otras empresas. Claro, se me olvidó decirte qué coño es Polar. Pues Polar es una empresa que hace, que hace materia prima de productos de comida, limpieza, todo eso. claro. Esa es Empresas Polar. Empresas Polar se encarga de todo eso. También hace bebidas alcohólicas, refrescos, todo eso. Entonces, para ti, Entonces, claro, propiedad privada es algo que le pertenece enteramente al dueño y no tenga que responder al Estado en... sí, que le pertenece netamente al dueño. Porque claro, si yo tengo un lápiz y después viene el Estado y me dice, mira, comparte ese lápiz y ciertas actividades con ese lápiz y yo no te quito el lápiz. Ahí Claro, tú pierdes la libertad de usar tu propiedad privada como tú quieras hacer y no solo pasa a ser tuyo, sino pasa a ser alguien más y lo están, ¿me entiendes?
nada más tiene el nombre tuyo, pero de ahí a las cosas que tú hagas con ese lápiz, eso ya depende del Estado. Claro, pero tal vez podríamos decir que propiedad privada también podría ser cuando alguien es dueño en parte de esa empresa, porque parece ser que esa empresa no solamente te pertenece a ti, sino también a la empresa, pero en parte también te pertenece a ti y sacas beneficios de esa empresa, porque también eres... Claro, sí. Sí, Sí, claro, para hacer eso tienes que sacar beneficio. pero en parte podríamos decir que si hay propiedad privada de parte de los dueños, de los que Sí, fundaron tal vez la porque empresa. tienes que ganar algo. Claro, y tú no consideras que en parte sí es propiedad o si le pertenece a los dueños, a los que fundaron esa empresa. En cierta parte sí, pero que sea totalmente privado no. Que las personas y que obligadamente esas empresas tengan que obedecer dictámenes del gobierno. Ahí pues. Sí, pero tú dijiste antes que no estaba de acuerdo en que se considera eso como propiedad privada, ¿no? Pero en parte es distinto a lo que es Sí el... tengo que hacer una distinción entre propiedad privada y eso que tengo que decir que no lo considero lo que pasa es que es complicado, es complicado. Pero sí, yo tengo que decir que no es algo de derecho, pero que sea propiedad tuya, sí, pero tampoco sacas todo el beneficio de eso y no, Claro, es que tú, o sea, por el hecho de que tal vez no saque todo el beneficio de eso, no lo consideras una propiedad privada. Pero en parte es como parecido a que tú seas socio de una empresa. Porque tal vez, por ejemplo, si eres socio de una empresa, podrías considerar que el socio también le pertenece a la empresa. sí, pero es que el problema es que el Estado es un ente fuera de la empresa. Y claro, un Estado coño, tiene fuerzas del Estado, tiene seguridad a su lado. Claro, la empresa no quiere perder todo lo que ha hecho. Sí, pero hablando Entonces, sin prejuicios hacia el Estado, podríamos fácilmente decir que sí hay una propiedad privada, porque si hay un estado de pertenencias a la persona, si aunque no es totalmente suyo, si sí. eres la empresa, si eres la principal empresa, obviamente que sí. Pero ¿qué pasa con las otras empresas? Pasan a ser controladas por esas empresas y ahí se pierde la cuestión, ¿me entiendes? Porque ¿qué pasó aquí en Venezuela? En Venezuela cuando subió eso, eh, existía mucha variación de productos, ¿me entiendes? Existía mucha más variedad. Pero claro, cuando el gobierno comenzó a expropiar empresas y no las de propiedades de que no fueran, existía un monopolio de Polar. Y claro, Polar, ¿qué más podía ofrecerte? Claro, pero si por ejemplo comparamos también con la izquierda, con el socialismo tradicional, era de que prácticamente no había empresas privadas, sino que todos estos, todo era público, sino que más bien eran comunitarias estas... Sí, eran comunitarias, pero el movimiento socialista de Alemania, el nacionalsocialismo, y quería implementar una autarquía, un Estado que se pudiera mantener a sí mismo, Ujú. entonces que pudiera convivir empresas públicas y privadas, Ah, ok, ok. entre comillas, privadas, pues. Claro, sí, hay algunas variaciones de socialismo, varias ramificaciones, pero en eso sí se diferencia. Entonces no, claro, entonces no me equivocaba al decir que el fascismo es una mezcla de estas dos corrientes políticas.
Sí, pero es que el corporativismo, el monopolio y el clientelismo es lo que es lo que intenta evitar la derecha, ¿me comprende? El corporativismo Porque, y el monopolio, Ah, el ya. Ah, monopolio, sí, sí, el monopolio. Ok, 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 te el entiendo. monopolio. Porque a qué le beneficia a la población que exista una sola variación de un producto y que, ay, ¿qué pasa si, ajá, y ese es el problema? ¿Qué pasa cuando, ok, en el país hay una crisis económica y la empresa, entre comillas, privada, también entra en crisis y esa empresa, entre comillas, también privada, tenía todo el monopolio del país y ya no puede ofrecer la misma cantidad de productos que antes, hay una escasez. Entonces, al no existir otras variaciones de otras empresas privadas, o casi ninguna, vas a crear hambre, no va a haber casi nada. Entonces eso no beneficiaría nada al mercado. Entonces yo hago la distinción de derecha e izquierda ahí, pues. Eso Mm. no le beneficia a todas las empresas. Nada más beneficia a una empresa o a pocas empresas. Entonces creo que sí tendrías razón en esa parte que dices que el fascismo tiene más, o sea, tiene más Una tendencia aspectos que exactamente a la izquierda. la izquierda, sí, la izquierda. Y sí, y ahí entonces con esa explicación yo sí estaría de acuerdo porque es de notarse, ¿no? De que Sí. lo único que en medio se parece es en esto de la propiedad privada, que vamos a ver, es como una propiedad privada en apariencia, ¿no? En apariencia, pero cuando tú ves muy a fondo de privado y que otras empresas pudieran también aprovecharse, no, nada más se benefician pocas empresas, pues. Exacto, exacto. Sí podríamos decir que el fascismo es más, vamos a ver, una... La política de izquierda es más de tendencia fascista, ¿no? Sí, o sea, Sí. pero aún así, Pero eh, claro, sí, es una orientación filosófica muy... pero aún así la izquierda casi actualmente no funciona o no tiene ese ideal de vamos a ver, de que haya un corporativismo o haya un monopolio, ¿no? Aunque, bueno, monopolio podría tal vez decir que, bueno, actualmente se confunde a veces eh, las nuevas ideas, las nuevas o las modernas ideas del socialismo con la de Venezuela, cuando son muy distintas. Parece que el modelo socialista venezolano fue un poco más tradicional que otra cosa. Porque, Sí, bueno. porque aún así, por ejemplo, alguien actualmente que sea de izquierda mm, no es, no está en esto de que no haya empresas privadas, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, en mi país, o sea, a pesar de que hubo un tiempo que, por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa se lo tildaba de socialista, Correa decía que sí, Y era de era, izquierda. Y sí, él mismo decía que era de izquierda. claro, sí, pero él decía, por ejemplo, en una entrevista dijo que no era más bien socialista del siglo XXI y que el socialismo del siglo XXI se diferenciaba en que no era dogmática, es decir, se ajustaba a los intereses de cada país, ¿no? Entonces no tomaba parte del socialismo tradicional esto de que el Estado controlaba los medios de producción, por ejemplo, sino que más bien se centraba en que se haga una redistribución de la riqueza, bueno, con la aplicación de algunos impuestos que tampoco no llevaría a la quiebra a estas empresas.
o más bien también era para las personas que tenían cierto margen de ganancias, se les aplicaba algunos impuestos, se le aplicaba una carga de impuestos o se, se optimizaba o si, bueno, si no se les cargaba de impuestos, se hacía una optimización de los pagos tributarios, evitando la evasión de impuestos, una optimización de los tributos que eviten la evasión de impuestos. Yo no he visto, aparte de Venezuela, de que un tipo de gobierno socialista en la que eh, controle o vamos a ver que las empresas privadas pasen a ser públicas. Lo que sí he visto, al menos en mi país, es que ciertas empresas públicas compiten con el privado. Y sí, eso de igual forma sigue siendo injusto, pues en un mercado liberal. Claro, siendo específico con ciertos servicios, porque no todos, sino que ciertos servicios que el Estado considera que deben ser públicos, únicamente públicos, pero aún así le da libertad a empresas privadas que compitan en el mercado. Y también cuando hay propiedades también cuando por lo menos escuelas, universidades o secundarias pasan de ser privadas a públicas, hace las mayorías, obviamente, hacen un adoctrinamiento a los ideales políticos del país. Claro, pero tú parte de la idea de que tal vez, ¿no? O sea, es como eso más bien es como desconfianza de que tal vez el régimen socialista no vaya a querer hacer propaganda mediante las universidades, ¿no? Porque tal vez puede tocar un presidente que no haga eso. Entonces, bueno, en ese tema sí hay una cierta vulnerabilidad que eh, los presidentes de turno eh, aprovechen ese poder que Sí, tienen, ¿no? no, no, eso lo hacen todos los que son de movimientos de derecha cuando llegan al gobierno y hay universidades y escuelas públicas, ellos aprovechan para sacar materia de estudios de la forma de su pensar. Eso es así, pues, porque claro, puede decir que eso nada más pasa hoy en día, pues, pero no, pues eso pasa desde hace mucho tiempo, pues, por lo menos también con las escuelas tenían a la juventud hitleriana, no sé si sabes qué es eso, pues, o, o los soviéticos tenían a ¿cómo se llama? Eso sí no me acuerdo. Ya, si en Alemania naciera la juventud hitleriana, no me acuerdo cómo era el nombre en la Rusia soviética. Ya te busco el nombre, la definición, no me acuerdo cuál era el nombre, pero eran unos niños que los apremiaban y claro, también a otros niños y les dan las estrellas rojas, ellos llevan las así en chapas y ahí es el problema, pues. Ok, entonces tú dices que tú defiendes esto de que también las universidades únicamente no sean universidades públicas, sino privadas. Pero ¿no crees que tal vez eso ya se ha probado en Chile y eso ha provocado que no haya oportunidades para todos o resta oportunidades? Bueno, lo que pasa en Chile es que también recuerda que no solo en esas universidades
estudian chilenos, sino estudian personas de otros, ¿me entiendes? Ujú. Y Entonces, entonces eso le dan garantías a otros estudiantes de otras zonas. Y entonces, claro, para optar por una educación pública, verga, vas a tener que competir demasiado, ¿me entiendes? Entonces le resulta imposible para una persona una universidad pública. Entonces, ¿cómo las universidades privadas se tienen que adaptar al mercado, pues? Y eso es lo que pueden hacer. Claro, también no te podría hablar mucho de Chile porque no me siento tan informado como para asegurarte y afirmarte de todo, pues. Pero es lo que yo tengo entendido, lo básico que yo tengo entendido es eso, pues, en el caso de Chile. ok, pero ¿tú crees que ahorita la izquierda, no hablando de la tradicional, sino la izquierda actual y moderna, qué cosas consideras que toma del fascismo? Escuela. Hola, No te escuché bien. ¿Puedes volver a repetir? te preguntaba si tú crees que el socialismo, no el tradicional, sino el moderno, qué cosas crees que toma del fascismo el socialismo moderno? ¿No te ha parecido casual que universidades, también liceos, o sea, secundaria, les implementen a las personas el apoyo a ciertas empresas? Creo que ahí también toma el fascismo lo de las empresas y vainas, ¿me entiendes? ¿No te ha parecido casual eso? Que universidades tengan esa cuestión de, mira, es mejor apoyar a ciertas empresas o desprestigiar ciertas empresas cuando es totalmente privada y el gobierno no tiene un total acceso a esas empresas. Cuando el gobierno no tiene un total acceso a esas empresas. Ah, ya, ok. ¿Y en dónde, eso se ha visto en Venezuela o en otros países aparte de Venezuela? En Venezuela se ha visto, pues. Ok. Pero vamos a ver, ¿tú consideras el socialismo venezolano que aplicó Chávez, lo consideras más tradicional o más tirado a socialismo del siglo XXI? No, es más tradicional. Ah, ok. Claro, yo preguntaba, ¿no? No sé si conoces el socialismo. Bueno, te lo describí de manera muy breve lo que es el socialismo del siglo XXI, al menos el que se implementaba en mi país, ¿no? Sí. Eh, Porque parece ser que tú siempre todo lo vas a relacionar con el socialismo venezolano, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil porque es de mi país y yo Claro. me puedo expresar mejor y explicar mejor, porque es lo que he visto. Ah, entonces sí harías una diferencia entre, por ejemplo, el socialismo venezolano con el socialismo boliviano y el socialismo tal vez ecuatoriano. ¿Crees que hay una diferencia? Claro, obviamente hay diferencias porque son diferentes países, aparte de ser diferentes gobiernos. Creo que tienen su manera de implementar el, el- el socialismo. Es distinto, obviamente. También aquí es distinto cómo se implementa el socialismo en Venezuela, cómo se implementa en Cuba. En Cuba es el puro socialismo comunista, pues, obviamente. Ujú. Y cuando llegó a Venezuela se implementó de una manera democrática y de poco a poco fue llevándose a una manera más totalitaria y más, y más fuerte. Y claro, todo se fue adaptando y al fin y al cabo eso es el socialismo, es el camino para ir al comunismo, porque todas esas ideas de izquierda quieren llegar a algo. Ellos creen que hay varias etapas para conseguir eso que ellos quieren, pues, de planificar ese estado de bienestar total que ellos desean, pues. Esa garantía de poder garantizar a las personas educación, comida, todo gratis, ¿me entiendes? Claro.
¿Pero no crees que tal vez el socialismo de otros países que no son venezolanos están mucho mejor implementados? No, no creo eso porque si, o sea, vamos a irnos a Uruguay. En Uruguay, ¿qué pasa? Que ellos dicen que eso es el éxito del socialismo, el éxito de la izquierda, por lo menos el éxito de la izquierda, pues, que es un éxito de la izquierda, porque ellos son de izquierda, el gobierno es de izquierda y ellos no pasan tantas penurias como el resto de Latinoamérica. Y uno puede vivir bien en Uruguay, pero ¿qué pasa en Uruguay? Que ellos vieron que, coño, si uno implementaba a las empresas tanto control y vaina, prefirieron traer a empresas a empresas extranjeras para que compitieran en Uruguay. Mm. Entonces, eso también trae otro problema, que empresas nacionales no puedan competir con empresas internacionales. Eso nunca funciona, pues. Cuando tú te abres a un tratado de comercio y tus empresas no están preparadas para competir con productos Claro. de alta calidad y, claro, de más cantidad, Yo no sinceramente, puede competir. claro. ¿Y qué del caso boliviano? El caso boliviano no sabría decirte, pues. No sé mucho al respecto. Porque de todas maneras el hecho de que en Bolivia no se esté sufriendo la escasez de alimentos y Yo creo que podría decirse que, si no me estoy equivocando, podría ser el mismo caso de venezolanos, que bueno, que las empresas, claro, privadas, que ya no tengan, claro, como están pasando crisis, el gobierno está pasando crisis, ellos también estén pasando crisis y no puedan hacer la misma producción que podían hacer antes. Ese es el problema del monopolio, pues. pero vamos a ver, en Bolivia, a diferencia de Venezuela, su moneda local no ha sufrido variaciones importantes durante los años que estuvo Evo Morales en la presidencia. Por ejemplo, en ese aspecto podríamos decir que está mejor implementado el socialismo boliviano que el venezolano. Y eso que Venezuela, a diferencia de Bolivia, vamos a ver, Tiene más capacidad. exacto. ¿No cree que tal vez no el defecto no es el sistema socialista en sí, sino el gobernante que no sepa ejecutar bien o implementar de la mejor manera el socialismo? Sí, pero yo creo que igualmente un Estado no puede garantizar un total estado de bienestar, no se puede. Eso es muy utópico. Y aunque lo hagas de una manera lenta y estudiando de todos los ángulos posibles, se podría hacer, pero vamos a hacer esto. Vas a llegar ¿Qué pasa? En Venezuela quisimos hacer todo eso de once. Yo creo Ah, que yo podría decir que lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, lo están haciendo de una manera más lenta, más estudiada y cambia muchas cosas, pero de igual forma llega un colapso, ¿me entiendes? bueno, en un hipotético colapso. Aunque sí estoy de acuerdo en eso de que, a ver, que el Estado no puede garantizar, pero no creo que tampoco puede haber garantías tampoco en del lado de la derecha. Sí, pero es que la derecha no garantiza un estado de bienestar, la derecha tiene que garantizar un estado jurídico justo ante todas las empresas, ante el fraude, ante todo, pues, ante la piratería, en el lado comercial, pues. Eso es lo que garantiza un estado de derecha. Claro, si estados no se pueden considerar liberales cuando se trata entre bueno, vamos a suponer aquí, un libertario y un conservador, hay esa distinción entre que el libertario siempre cree una total
libertad económica, que incluso desea y quiere abrirse al comercio internacional, mientras el conservador piense que coño, no, eso no es así. Tiene que haber un Estado, el Estado que promueva una restricción no para el comercio interior, sino para el comercio exterior, para lo que llega a la importación, y es donde llegan los aranceles, que es un tributo que se le atribuye a todos los bienes y servicios que son de carácter exterior, ¿entiendes? Claro, entiendo. Esa es la distinción, pues. Porque recuerda que Venezuela, por lo menos Chávez, dijo que, y claro, la Alemania nazi también lo hizo, claro, que ellos no querían empresas exteriores, que ellos lo que querían era que lo, las empresas nacionales resaltaran, que fueran, que fueran las que dieran todo, pues, mientras que en Ecuador, yo sé que en Ecuador muy bien hay empresas extranjeras trabajando, también en Uruguay, obviamente. Ellos sí se abren a un comercio exterior, ¿me entiendes? Sí, aunque en mi país no es que algo, no es que se le daba muchas facilidades, claro, pero lo que sí hablaba del gobierno ecuatoriano en ese entonces hablaba de la inversión social, ¿no? Se preocupaba mucho de que el país eh, alcance un nivel de desarrollo a través de a través de la educación, vamos a decirlo. Por eso el gobierno de Rafael Correa hacía mucha inversión en lo que eran las escuelas y estaba incluso hizo un proyecto de una ciudad del conocimiento, ¿no? Como la ciudad universitaria de Venezuela. Puede ser, no la conozco, pero era parecido, se lo hacía, se lo comparaba con el Valley City. Pasa que el Valley Concilio recuerda que son empresas extranjeras como que trabajando en la vaina más liberal de todo, más que ellos pueden expresarse, que ellos se comparten. Hay una total cooperación entre empresas, pues. Entonces tampoco te puedo decir, porque yo no sé cómo funciona el sistema educativo ecuatoriano. Que claro, cuando uno se va a otro país, uno no funciona, uno cree que el sistema educativo es el mismo en todos lados, pero no es así, pues, es muy extraño eso. El sistema educativo en cada país es distinto, pues. Claro, el sistema aquí educativo, el gobierno se preocupó por equiparlos, tanto así que estos centros educativos se pasaron a llamar escuelas del milenio, porque eran escuelas equipadas, eran como escuelas especiales, pero el gobierno, la meta del gobierno era que todas las escuelas sean de ese tipo de escuelas del milenio. Pero lo interesante es que, por ejemplo, Correa empezó con las escuelas rurales, ¿no? Es como que le dio bastante énfasis a las zonas fuera de la ciudad, ¿no? Como decir, bueno, las zonas rurales son primero y luego las que son dentro de las ciudades. Bueno, claro, o sea, porque las áreas menos accesibles a una educación mejor Las son los rurales. rurales, pues, son las zonas rurales. Entonces, en cierta parte tiene sentido, porque es muy popular decir, es muy popular entre los latinos, no importa de qué lado sea, es popular que los chicos de áreas rurales se tengan que ir a las áreas capitales, a las áreas de más concentración urbana para poder estudiar una determinada carrera, pues. Claro, me pareció interesante también de esto que tú dices, haces una predicción de que estos gobiernos socialistas lo hacían de una manera muy lenta, ¿no? Sí, Que tu con la predicción es que distinción igual colapsan. y y con la distinción de cómo son sus políticas con el comercio exterior. Por lo Ah, menos en Venezuela somos muy restrictivos con las empresas exteriores.
Claro, tal vez el fracaso venezolano tiene que ver con esto de que se lo hizo de one, como dices, de una, sin por lo menos primero lo que estaban haciendo los gobiernos socialistas de la otra región, era que primero era de que lograr un desarrollo, tal vez un desarrollo, vamos a ver, en la que estos países logren una industrialización y no tengan que depender de empresas o inversión extranjera y Sí, sean realmente países competitivos, ¿no? En cambio, sí. creo que parece ser que el Estado venezolano lo implementó mal porque primero debió lograr ese desarrollo antes de aplicar algo como ese, en la que se le dé prioridad a las empresas nacionales, más que a las extranjeras, porque imagino que en países nórdicos, ¿no? Como por ejemplo Alemania, tengo entendido, se le da no, o sea, tengo entendido que allá son muy nacionalistas en ese sentido con las empresas, ¿no? ¿Dónde? En Alemania tengo entendido que Bueno, allá solo se promueve más el consumo nacional que el internacional, que los productos de otros países. Algo parecido a eso, ¿no? Creo que tal vez un país desarrollado puede tal vez ser un poco mezquino con la inversión extranjera, ¿no? Pero claro, logrando ese desarrollo, alcanzando el nivel de desarrollo con un desarrollo competitivo. mm, sí, algo bueno. Bueno, yo no considero Alemania un país nórdico, sino Perdón, de sí, descendencia nórdica, pues. sí, perdón, de Europa, pero es que Yo, casi iba a mencionar a Noruega, pero después no, me acordé fue de Alemania. algo curioso también de la de la Unión Europea es que algo que le afectó, bueno, yo digo que le afecta mucho a la Unión Europea, es que no puede competir con las empresas, a pesar de todo, Alemania siendo restrictiva con sus empresas, la Unión Soviética no puede competir con las empresas alemanas, son muy eficientes y son muy, trabajan demasiado, pues. O sea, es muy difícil competir en Alemania, ¿no? Dices. No, muy difícil competir con las empresas en Alemania, con las empresas. Recuerda que la Unión Soviética tiene un libre tratado de comercio que les ofrece a las empresas de otros países competir en Alemania, establecerse en Alemania, pero no puedes competir en un país tan fuerte, bueno, que tienen corporaciones muy fuertes como Mercedes-Benz, como, si no me equivoco, Mercedes-Benz es de procedencia alemana, ¿no? Ujú. Sí, Mercedes-Benz. Sí, sí. Mercedes-Benz. Volkswagen, muchas empresas poderosas, pues, que no es fácil competir. eh, eh, Vamos a suponerte una empresa pobre de un país no de la Unión Europea, que si esos países chiquiticos, que si al lado de Albania, por Macedonia, por ahí, pues, ¿qué puede hacer una empresa para competir en mercados así? Y ya esas empresas ricas y multimillonarias pudiendo competir en tu país, pues, se van a establecer y van a gobernar, pues, van a poder ser mandando en tu país, pues, con sus productos, pues. Ese es el problema, pues. Claro, entonces, ¿crees que si ¿crees que si Venezuela hubiera implementado el socialismo de la manera como lo implementó Ecuador o Bolivia, No estuviera tan jodida. claro, no estuviera tan jodida? Pero aún Pero así, igualmente hubiera una crisis. De igual forma, una crisis, lo que pasa es que Venezuela antes podía garantizar un estado de bienestar muy alto, muy eficiente por el petróleo. ujú, Y no el mercado, y lo que pasa es que un mercado al no ser
no, un mercado a ser tan centralizado a un ente, y ese, ¿qué le pasa si ese ente colapsa o no tiene, todo se desborda? Si todo se soporta por ese medio, todo se cae, pues es como si un pilar manteniera todo un edificio, pues todo un esquema. Claro, claro. Pero aún así, tu predicción es de que en un futuro un régimen socialista, aplicándose lentamente, colapsaría en un futuro, ¿no? Sí, independientemente cómo lo haga, cuándo lo haga, que haga, va a colapsar, pues. Un Estado no puede garantizar Pero, algo así, pues. pero si el objetivo es lograr primero el desarrollo El industrial desarrollo, y económico, tal vez crees que con ese factor no, no colapsaría. el problema es que esos gobiernos socialistas no se enfocan en un desarrollo industrial ni nada, pues. Pero vamos a ver, el ecuatoriano, no sé si el boliviano, al menos el ecuatoriano, da muestras que sí. O sea, cuando tú dices, entonces tú estás diciendo que tal vez esas inversiones sociales que hacía el gobierno que iba a rendir sus frutos en un futuro, en verdad no rendirían esos frutos. O prácticamente me está diciendo que en un futuro ese país nunca saldría del subdesarrollo, ¿no? Entonces estaría diciendo que la inversión social no logra eso, un desarrollo, que un país salga del subdesarrollo. Dirías que Verga. entonces la inversión social es ineficiente. Sí, sí, porque es obligada, ¿me entiendes? Se obliga. Porque ¿qué pasa en Noruega? Que las empresas pueden garantizar ciertos beneficios a sus habitantes del país, y las personas, sin ser obligadas ni nada, ellos ¿cómo es? Dan, no tienen que ser obligadas, pues. ¿No te has dado cuenta que cuando menos es la carga fiscal y menos son los impuestos, más colaboración de impuestos hay que cuando tú implementas cargas fiscales fuertes? Ok. O sea, sin que haya una regulación ahí. Sin que haya una regulación puede haber más colaboración por parte de los habitantes. Pero vamos a ver, no sé si en otros países se aplica algo como ese tipo. Al menos en mi país se aplicó una política que le llaman neoliberal, en la que no había, vamos a ver, no había control. Por ejemplo, la banca no estaba regulada y llegó un momento en que la banca abusó de esa desregulación y terminó dejando al país, en mi país, dejándolo en una crisis porque los depósitos bancarios se los utilizaba sin regulación, o sea, los bancos lo utilizaban para sus fines personales, ¿no? Y como no había regulación, un momento dado, estos bancos cuando tenían que responder a los, a los depositantes, lo que hicieron fue congelar, como hubo un déficit, descongelaron los depósitos, ¿no? Entonces, Sí, entiendo. se han Lo que yo te puedo visto, decir de eso es que ve, un modelo neoliberal no es algo muy ambiguo, porque tampoco no se puede establecer. Si me puedes decir en qué gobierno pasó eso, quién mandaba. Yo te digo que yo no estoy de acuerdo con la banca central. Yo estoy muy en desacuerdo con la banca central. no era la banca central, sino bancos privados. Bancos privados. Ujú. Déjame si te paso aquí un video. Neoliberalismo Ecuador.
Por eso digo, no sé si en, en países como Venezuela, porque mira, aquí en Ecuador es algo que no se tolera aquí, muy distinto a Venezuela, es que comiencen, entren gobiernos a que comiencen con esto de que hacen recortes Sí, en las pero eso instituciones ya son públicas. implementaciones, eso ya son implementaciones socialdemócratas. Eso es muy popular entre los socialdemócratas, porque lo mismo que pasó en Ecuador pasó en Venezuela hace mucho tiempo y pasó a suceder el Caracazo y fue más brutal que lo que pasó en Ecuador, pues, porque hubo miles de muertos, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el gobierno socialdemócrata de Venezuela en ese momento? Que era 1900 y algo, 1900 y algo, no me acuerdo muy bien. ¿Qué pasó? Al Fondo Monetario Internacional y tenían que hacer recortes en el área de la gasolina precisamente. Claro, sí, pero en Ecuador pasó algo más grave que eso, porque aquí lo que pasó fue que los diputados, o, vamos a ver, diputados que, claro, obedeciendo políticas del FMI, o vamos a ver, asesoría del FMI, se pasó por medio del Congreso una ley que permitía que los bancos, bueno, no recuerdo el nombre de esa ley, pero en fin, en sí lo que permitiera que los bancos, o sea, se desregulaba la banca, como quien dice, se confiaba plenamente en que los bancos no utilizarían mal los depósitos, ¿no? Pero, Pero una pregunta. En esta, ¿qué dinero utilizaban? Porque, para entendido, Ecuador es un país dólar. ¿cómo? Ecuador es un país dolarizado, ¿no? ¿Desde cuándo? Y yo tengo entendido que Ecuador es un país dolarizado. Sí, justamente por esa crisis que hubo, ¿no? Que se congeló de los depósitos, nuestra moneda local, nuestra moneda se devaluó brutalmente. Sí, Pues, lo que pasa es que cuando eso es una medida ya keynesiana, eso es mayormente keynesiano, un sistema económico keynesiano que los bancos pueden utilizar el fondo de los ahorros de las personas, eso es un robo, te lo digo de guante, lo que hacen ese tipo de bancos, pues ellos agarran el dinero de las personas y lo prestan, lo usan el préstamo, ¿me entiendes? Entonces cuando las personas quieren reclamar el dinero no lo tengan, pues, y no lo puedan conseguir. Eso también pasó en, en Estados Unidos. No sé si recuerdas la crisis del 2008. perdón, es que estaba escribiendo algo. ¿Qué me dijiste? Es que algo del 2008 me Sí, dijiste. sí. Sí, sí, la crisis del 2008 de Estados Unidos. Ya, Eso es algo muy similar, pues. Eso pasa mayormente en economías expansivas. ya. Y eso mayormente es atribuido también a gobiernos de izquierda que quieren crear una economía expansiva y, y que se pueda, ¿cómo es? Y que puedan adivinar cómo va a personas y la economía antes de saberlo. Porque mira, ve, tú me das tu dinero a mí, Ujú. tu inversión a mí, tus ahorros, y una persona me pide un préstamo y yo no tengo más dinero yo no tengo dinero propio para prestar, yo le presto tu dinero y le cobro una tasa de interés a esa persona. Entonces cuando esa persona me paga a mí y tú cobres un beneficio, tengo más dinero, yo te dé tu dinero y no Ujú. pasó nada. Tú no sabes que yo había prestado tu dinero. Ya. Y entonces, ¿qué pasa cuando todo sucede antes y tú no puedes deducir cuando las personas van a pedir dinero antes? Todo un colapso económico y pasa lo que pasa, pues. Claro, Ese es un tema más técnico ya claro, con claro. referente a eso, pues. Yo te puedo decir que el único mal de los gobiernos conservadores sea la discusión entre el mismo seno conservador
y liberal sobre y eso es lo que más me arrecha de los conservadores, que yo me considero mucho conservador, pero es en el ámbito de preservar valores nacionales y eclesiásticos de la iglesia, Ujú. pero yo no estoy de acuerdo con las implementaciones keynesianas y expansivas económicas, ¿me entiendes? Claro. Yo estoy en total desacuerdo ante esas medidas económicas expansivas, ¿me entiendes? Porque lo que pasó en Ecuador fue precisamente que los bancos querían expandir su poder, pues querían expandir su bienes, entonces cuando no pudieron, si no me estoy equivocando, tú me dijiste que los bancos prácticamente zonas, pues, Te escuché cortado. ¿Qué dijiste de los bancos? que si no me estoy equivocando, tú me estás diciendo que los bancos en un momento les robaron personas al no sé dónde meter el dinero, pero si no me estoy equivocando, el banco gastó el ahorro de las personas, ¿no? Es lo que tú me Exacto. estás diciendo. Sí, eso es lo que pasó. Gastó el dinero de las personas. Sí, eso es un robo, eso es un robo. Ujú. Y claro, para, digamos, aminorar esa, vamos a ver, para perjudicar aún más a los depositantes, hicieron eso de la dolarización, donde cuando hicieron la dolarización, como la moneda local sufrió la devaluación, ¿no? Ese dinero ahorrado perdió su valor. Entonces, cuando se aplicó la dolarización, digamos, se traspasó, es decir, se hizo el cambio, ¿no? Ese cambio de que como se pasaban a dólares el dinero de los depositantes, bueno, ya se lo pasaba, como se lo pasaba a dólares, perdió casi la mitad de su valor, ¿cómo se llama? El dinero que ellos tenían, el dinero de los depositantes, ¿no? Y fue el Estado quien ahí fue el quien garantizó la devolución, fue el que, digamos, acogió todas estas deudas y bueno, un total perjuicio para Sí, sí, los... sí. Fue un robo, claro. Y claro, el Estado, claro, ¿no? Sin... Pero algo que no me puedes negar es que el Estado también hace, el Estado, no sé qué gobierno mandaba en Ecuador, pero yo estoy seguro que el Estado le garantizó muchas cosas a los bancos centrales de Ecuador en ese momento, al no, como tú me dijiste, pues, al no revisar, no manejar eso, pues. Claro, es que no estoy hablando del Banco Central, sino no solamente era un solo banco, eran varios Sí, eran varios, pues. Sí, bancos como en privados, Estados claro. Unidos, pues. Pero También no, bancos. claro, pero no había la misma regulación que hay ahora. Por ejemplo, si un banco ahorita, claro, esto fue aplicado por Correa, si un banco ahorita presenta cierto déficit, en ese momento enseguidita actúa la superintendencia de bancos, clausura el banco y inmediatamente lo obliga a que devuelva el dinero a los depositantes antes de que se, digamos, llegue a quebrar, ¿no? Pero antes no era así, simplemente, claro, y tengo entendido que los bancos tienen que dar un informe de sus arcas, ¿no? Sí, Entonces, cuando sí. ya comienza a presentar un déficit, bueno, ahí interviene la superintendencia de banco. Prácticamente el Estado lo que interviene, pero antes no era así. Antes el banco podía hacer lo que le da su gana con el dinero de los depositantes sin ninguna regulación. Sí, 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 sí. Eso es lo que le llaman, aquí en mi país se lo conoce como el modelo neoliberal, ¿no? Que dicen que también que el mercado es el No que sé, regula no, todo eso. no. Eso no es un modo neoliberal. Mira que lo que se puede considerar neoliberal es algo muy ambiguo que es el neoliberalismo. Lo que no sé, incluso no hay nadie que pueda defender el neoliberalismo porque las únicas veces que se mencionó algo que es neoliberalismo, es porque una vez creo que fue unos economistas liberales se reunieron y de ahí salió el término, pero no se concatena una serie de acciones, ¿me entiendes? Pero lo que yo te estoy diciendo que eso es algo de economía expansiva, es algo que se hace en una economía keynesiana, pues.
que se crea dinero de la nada, que endeudas a las personas, pues, esclavizas a las personas prácticamente. Claro, en ese modelo neoliberal, bueno, que se aplicó aquí en mi país, fue que eso de que se liberaba la economía en la que el Estado no tenía muy poca participación, es decir, que permitía la privatización de algunos servicios, ¿no? Y bueno, decían que el mercado se regula solo y todo eso, ¿no? Y también esto de que justamente lo que más molestaba o nos molestó y cosas que no queremos y no toleramos es que en un modelo como ese tipo comience a no invertir, es decir se anula la inversión social, o sea que ya en ese tiempo las escuelas públicas estaban abandonadas, los servicios públicos, o sea, los servicios públicos en sí eran deficientes, había gente que no tenía la oportunidad de ir a un hospital vamos a ver, que lo atiendan, y entonces Sí, se ve obligado a ir a un hospital público, pero en el hospital público la atención era pésima, ¿no? Porque sí, sí, justamente sí. el Estado Ese no, también es el problema cuando una economía de un país intente competir con una economía extranjera, pues, porque qué pasa con con las empresas privadas, pues, que ellas tienen la oportunidad de poderse expandir a otros países y los beneficios que ganan en ese país los pueden traer a su país de origen. es ¿Me que entiendes la idea? no es por lo que se intentó competir y por eso es que hubo malos resultados, sino más bien que lo que pretendía el Estado era de que sea las empresas privadas las que den el mejor servicio, cuando el Estado ni siquiera se preocupa por, digamos, equipar o dar recursos vamos a ver, en los hospitales o escuelas, es porque no quiere, lo que quiere es que la gente eh, más bien se abalance hacia los servicios privados, ¿no? No es Sí, porque el hecho de que estén en mal estado, no den un buen servicio, es porque no funcionan, ¿no? pero No es porque la intención del Estado es no dar buenos servicios para que la gente más recurre porque no quiere, prácticamente lo que quiere es que sí, eso está mal implementado, pues, eso no está planeado, pues. claro, justamente por Eso eso. es un pensamiento básico y se hace. No es algo que, mira, lo que pasa es que Ecuador quería conseguir lo mismo que Singapur o Hong Kong, ve que Hong Kong y Singapur tienen los sistemas sanitarios más desarrollados y mejores, y mira que Ujú. no existe el servicio sanitario público en esos dos países. Ah, claro, sí, lo toman como ejemplo, porque sí me han contado cómo es el Sí, servicio público de Singapur, por lo menos, en la que hay un fondo un fondo disponible, privado, sí, un un fondo, fondo privado y que tú sí. puedes acceder y que tú decides qué te dan, qué servicios te da pero claro, es muy distinto también cuando las personas no están tan muy educadas en el servicio médico. Pues recuerda que Singapur es un país muy educado y eso lo tienen claro y tu familia te dice, mira, agarra este, este paquete, este paquete sanitario, haz esto, haz aquello, y es económico, pues, y cualquiera puede acceder, eso es lo bueno, pues, que cualquiera cualquier ámbito socioeconómico puede acceder, pues. Me imagino que es lo que quería conseguir Ecuador, pero se implementó muy mal, pues. No, más bien estuvo incompleto la implementación, porque bueno, Correa dejó el poder, pero él esperaba que el siguiente, el predecesor, siguiera las mismas políticas, pero bueno, no se puede hablar de fracaso en sí, sino, sino que algo que todavía no se Sí, había bueno, terminado. yo estoy muy desinformado, entonces no te puedo hablar tanto, pues. Claro, exacto. Aquí igual el sistema sanitario fracasó, pues todos los sistemas fracasaron, pues el educativo fracasó, pues. Claro, en cambio, en Entonces, el caso venezolano no conozco muy bien cómo sería la inversión, cómo se desarrolló la inversión social en Venezuela, ¿no? pero lo que yo te estoy diciendo es que, bueno, para volver al tema ese, es que ese tipo de medida
expansivas económicas puede ser el único mal que te pueda decir del conservadurismo, pues. Entonces, Hay digamos, muchos conservadores que le van al mercantilismo, a beneficiar y a, y a- y a planear una economía, claro, de crecimiento, pues. Pero claro, uno no puede negar que un modelo expansivo no funciona porque eso fue lo que llevó a Estados Unidos a ser una potencia, una superpotencia, pues. entonces, ¿con qué modelo político de derecha le tienes, eres más afín? Al libertarismo, al minarquismo. Libertarismo, anarquismo. No, no, minarquismo, al minarquismo. Ah, Libertarismo de oriente minarquista. ya, ya, minarquista. Que el Estado garantice ¿cómo es? Justicia y, y seguridad al, al país, pues. Yo todavía no he evolucionado a ser un anarquista, a un anarquista total, a un anarcocapitalista. Quisiera ser anarcocapitalista, pero eso es muy utópico. Claro. Lo que pasa es que los conservadores, a pesar de ser muy liberales en la ¿Cómo? economía del país, son muy restrictivos y muy expansivos en cierta economía. Eso es muy perjudicial Ya, a un déjame país, pues despedirme eso aquí un puede rato. tener políticas expansivas, pues. Mira que en Estados Unidos eh, ellos han sido muy, claro, no joder, ¿cuántos? Casi 200 años y el que imprime el dinero no es un ente público, es un ente privado, pues que se llama el Banco Federal, que a pesar de tener federal en la palabra, es una entidad privada y ellos funcionan sin regulaciones y ellos han sido los mayores promotores de las crisis económicas estadounidenses, pues, de la crisis, de la depresión de los 40, la crisis del 2008, pues. Tú tienes razón en ese punto, que un banco central no puede funcionar sin una regulación, pero eso es un tema aparte de los bancos, pues. O sea, los bancos son entes malignos, pues. Ujú. No, ¿qué te puedo decir, pues? Sí. Mira, Leo, ahorita me tengo que despedir porque tengo que desconectar el internet porque tengo un problema aquí. Van a Sí, hacer sí. una configuración en un router. Ya, pues aquí me voy despidiendo. Te deseo buena tarde. Pásala bien. Ok.